Hello, dear students. I'm Nancy Aldana, your English teacher. Welcome this new scholar year 2021. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo año 2021. Soy Nancy Aldana, su profesora de inglés. Okay, in this video, I'm going to explain the guide number 1. En este video voy a explicarles la guía número 1. This guide is about verbal tense, auxiliares. Esta guía la vamos a trabajar sobre los tiempos verbales, especialmente sobre los auxiliares. En inglés son muy importantes los auxiliares. La gramática inglesa es muy rica en auxiliares. Los auxiliares son muy importantes porque ellos nos indican en qué tiempo se está hablando. Existen algunos que no tienen traducción y otros que sí tienen traducción. Veamos los que no tienen traducción. For example, in the present tense. En el tiempo presente, el auxiliar es do. El do siempre lo vamos a acompañar con los pronombres I, you, we, they. Y también tenemos el auxiliar das, que lo acompañamos con los pronombres she, he, it. Estos se utilizan en la forma interrogativa, o sea, cuando hacemos preguntas, y para la forma negativa. Para la forma negativa los acompañamos con la negación not. Entonces sería don't en forma contraída o do not. Y doesn't en forma contraída o does not. Cuando nosotros utilizamos, es importante recalcar que cuando utilizamos un auxiliar, los verbos no tienen ningún cambio en la oración. El pasado simple, past simple tense. En el pasado simple utilizamos el auxiliar did. Como sabemos, el pasado simple habla de cosas que ya pasaron. Y el auxiliar es el auxiliar did. Aquí en este caso lo utilizamos para todas las personas. Allá en el presente era do para una persona y das para otra. Aquí en el pasado solamente va a haber un auxiliar, que es el auxiliar did, para todas las personas. Y también lo utilizamos solamente en la forma interrogativa y en la forma negativa. En la forma negativa va con el not también, sería didn't contraído o did not. For example, my sister didn't study last year. Mi hermana no estudió el año pasado. Si es una pregunta, lo colocamos al principio de la oración. Did you buy a new car? ¿Compraste un nuevo carro? Y a veces también las preguntas vienen con palabras interrogativas, como en este caso, where, ¿dónde? Where did he go on vacation? ¿Dónde fue él en vacaciones? El future tense, el futuro simple. En el futuro simple usamos el auxiliar will. Aquí es importante tener en cuenta que el auxiliar se aplica en las tres formas. Allá en el presente y en el pasado notamos que solo el auxiliar lo utilizamos para forma negativa y para forma interrogativa cuando hacemos preguntas. Aquí el auxiliar will lo vamos a utilizar en forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la afirmativa utilizamos el will. Para la negativa cambiamos el will por won't. Esta es la forma negativa, won't. Y luego si vamos a hacer preguntas, otra vez utilizamos el will. For example, you will be the best student this year. Will be, tú serás, ustedes serán los mejores estudiantes este año. En la forma negativa, won't. I won't lie, I promise. No mentiré, lo prometo. Y en la forma interrogativa, al principio de la oración, will you celebrate your birthday this year? ¿Celebrarás el cumpleaños este año? Ahora vamos a ver los
auxiliares que sí tienen significado, o sea que el verbo, el auxiliar como tal, tiene un significado en la oración. El principal auxiliar es el verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be siempre actúa como verbo principal y también como verbo auxiliar. Vamos a verlo en el presente progresivo. Cuando utilizamos el presente progresivo, el auxiliar va a ser el verbo to be. En este caso, estar. Acuérdense que el verbo to be tiene dos significados. El verbo ser, yo soy, tú eres, él es. Y el verbo estar, yo estoy, tú estás, él está. En el presente progresivo va a tomar el significado del verbo estar. Lleva la forma del verbo to be, que son tres formas. El is para él, ella, it. El are para you, we, they. Y el am para yo, más el verbo agregándole ing. Saben que este ing significa ando, endo, el gerundio, ¿verdad? Comprando, cantando, bailando. Por ejemplo, you are watching this video now. Tú estás viendo este video ahora, ¿cierto? Estás y watching, viendo con el ing. Para la forma negativa simplemente agregamos el not al verbo to be, a las tres formas. Por ejemplo, al is, colocamos is not, ¿verdad? O lo podemos contraer is not, isn't, is not. Lo mismo con el aren't contraído o are not. Y el am not, que es el único que no tiene contracción, simplemente am not. Por ejemplo, he isn't working in this week. Él no está trabajando en esta semana. Para preguntar, con la forma del verbo to be al principio de la oración. Lo mismo, ¿verdad? Las tres formas, ya tenemos que escoger de acuerdo a la persona cuál es la forma del verbo to be. Por ejemplo, is the cat sleeping under the table? ¿Está el gato durmiendo debajo de la mesa? Para el pasado progresivo se adopta la forma del verbo to be, pero en pasado, y ese va a ser el auxiliar. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? El was y el were. El was lo utilizamos para yo, ella, él y un animal o cosa. Y el were para usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas. Por ejemplo, they were playing with an old ball. Ellos estaban jugando con una pelota vieja. Y en la forma negativa, igual, solamente le vamos a agregar el not. Lo contraemos wasn't o was not. Weren't contraído o were not. Por ejemplo, I wasn't working because I was ill. Yo no estaba trabajando porque estaba enfermo. Tenemos el auxiliar have y has. Es el verbo haber. Yo he, tú has, el ha. Este lo utilizamos en el presente perfecto, present perfect. Se usa el auxiliar have. Ustedes miren que tiene dos formas. El have es para yo, tú, nosotros, ellos. Y el has para las terceras personas. She, he, it. Recuerden que siempre los cambios se dan en las terceras personas. Y esto significa a, hemos, han, a, más el participio pasado del verbo. Para la forma negativa, solamente le agregamos el not al auxiliar. Lo podemos contraer haven't o have not, hasn't o has not. Por ejemplo, Lucy hasn't done her homework. Lucy no ha hecho su tarea. Aquí ese es el participio pasado del verbo, hecho. Do es el verbo y done es el participio pasado. They have bought 2 cars this year. Ellos han comprado 2 carros este año. Bought es comprar, el participio pasado del verbo comprar. Have you ever seen, o sea,
Film. ¿Has visto alguna vez esa película? Esta palabra ever quiere decir alguna vez, la utilizamos mucho en este presente perfecto, quiere decir alguna vez. Se utiliza siempre en la forma interrogativa. El future going to. Aquí el futuro going to quiere decir, acuérdense que hay dos futuros, que es el futuro simple, que ya lo vimos allá adelante con el will, y aquí tenemos el futuro going to, que se llama futuro próximo, también se le dice futuro cercano. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a hacer en unas horitas, en unos días, algo que está planeado y que tiene un tiempo no muy lejano. Aquí también utilizamos el verbo to be como auxiliar, pero va acompañado de la expresión going to. ¿Qué quiere decir la expresión going to? Significa voy a, vamos a, van a, más el verbo que indica la acción. Por ejemplo, I am going to play football at 2 o'clock. Yo voy a jugar fútbol a las 2. Carlos is not going to have lunch at home. Carlos no va a jugar, no va a almorzar en la casa. En la negación, igual que allá, como habíamos dicho, con el not, con el is not, con el verbo to be, más el not. Are you going to leave at night? ¿Vas a salir esta noche? Aquí entonces el auxiliar, comenzamos la pregunta con el auxiliar que es el are, aquí en este caso el verbo to be. Aquí apreciamos, en este caso dice que el verbo to be no tiene traducción. Allá decíamos que tenía estaba, está, ¿cierto? Y aquí con el going to no tiene ninguna traducción, simplemente su auxiliar, pero no lo podemos dejar por fuera. ¿Cierto? Yo no digo yo soy o yo estoy, sino yo voy a, yo no voy a, no tiene ninguna traducción como tal. Okay, this is the explanation about verbal tense. Very important, the auxiliary. Bye bye. Hello, hello, students. In this opportunity, I'm going to explain the guide number 1, the activity. Hola chicos, en esta oportunidad les voy a explicar las actividades de la guía número 1. The first activity, complete the sentence according to the auxiliary. Completar las oraciones de acuerdo al auxiliar. Entonces aquí, como lo vimos allá en la explicación, vamos a completar cada una de las oraciones con el auxiliar que le corresponda. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? Tenemos que mirar primero en qué tiempo está la oración. Hay ciertas cositas que nos indican en qué tiempo está la oración. Por ejemplo, dice, what you eat last night. Last night quiere decir ayer. Quiere decir que esta oración está en pasado, ¿cierto? Entonces, como es una pregunta, debe llevar el auxiliar, ¿cierto? Entonces aquí escribiríamos did, que es el auxiliar del tiempo pasado. What did you eat last night? ¿Qué comiste anoche? Así, de esa manera vamos a completar cada una de las oraciones. Vamos a observar las características que vemos y eso nos va a ayudar para completar. Por ejemplo, aquí hay una característica. Aquí hay otra característica. Y aquí hay otra característica. Entonces, ustedes van leyendo y de acuerdo al tiempo de la oración le van a colocar el auxiliar correspondiente. Seguimos con la actividad número 2. Ahí pueden apreciar y pueden leer todo lo referente a los auxiliares. Aquí en la actividad número 2 dice choose the correct word to complete the rule. Completa, escoge la palabra correcta y completa las reglas. Entonces aquí hay unos enunciados sobre las reglas
que acabé de explicar sobre los auxiliares, y ustedes van a escoger la que se acomode a lo que nos están preguntando. Aquí hay dos partes divididas por un slash, una respuesta y otra respuesta. De acuerdo a lo que nos estén diciendo, vamos a escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, we use do o did to ask questions about the present. Nosotros usamos do o usamos did para preguntar sobre el presente. Como ustedes lo saben, en el tiempo presente, ¿cuál es el auxiliar? El auxiliar do. Aquí sería la respuesta, we use do. Lo puedo escribir aquí o lo puedo encerrar acá. Y así sucesivamente. Aquí nos preguntan sobre el pasado, sobre el futuro, y vamos a escoger la respuesta correcta de acuerdo a lo que nos están preguntando. En la actividad número 3, dice, use the correct auxiliar and put it in the sentence. Escoge el auxiliar correcto y ubícalo en la oración de acuerdo al tiempo verbal. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos toda una serie de auxiliares. Vamos a escoger el que se acomode de acuerdo a la oración. Ya saben que hay que tener en cuenta en qué tiempo está la oración, porque cada tiempo tiene su auxiliar. For example, I didn't go to the park because it rained. No fui al parque, no fui porque está en pasado, al parque porque lloviendo. Si es pasado, es porque estaba lloviendo, ¿cierto? Entonces sería was. It was rain, que es el pasado del verbo estar, y porque va con it, que es tercera persona. Y así sucesivamente vamos a ir leyendo, miramos en qué tiempo está para saber cuál es el auxiliar correcto. En la cuarta actividad dice, tell me about you and your family. Complete the table. Cuéntame de ti y de tu familia. Completa el cuadro. Aquí entonces en este cuadro dice person, que es persona, yo, tú, de quien se va a hablar. Dice positive o afirmative, vamos a hablar algo positivo, algo afirmativo de estas personas, algo negativo y alguna pregunta, o sea, algo que estas personas hagan, algo que no hagan y algo que se pregunte. Podemos utilizar tiempo presente, pasado, futuro. Vamos a combinarla, no la hagamos de un solo tiempo, sino vamos a hacer de varios tiempos. Cada uno va a llevar un tiempo. En afirmativa, negativa, no vamos a hacer la misma oración. Vamos a hacer una afirmativa, otra diferente negativa y otra diferente interrogativa. Miremos el ejemplo. Yo aquí escribí ¿verdad? I listen music on my phone. Yo escucho música en mi teléfono todos los días. Quiere decir que es algo afirmativo y que está en presente, ¿cierto? Negativo, ¿verdad? Dice, yo no compré, I didn't buy clothes on December. Yo no compré ropa en diciembre. Eso fue algo negativo que no hice. Pasado, ¿cierto? Aquí lo hice en pasado. Y acá dice una pregunta, me hice una pregunta. Will I here next year? ¿Estaré aquí yo el próximo año? Así como este ejemplo van a hacer ustedes, van a hablar de la mamá, el papá, si quieren. Si no quieren hablar de ellos, hablan del tío, del hermano de otra persona. Amigos, hermanos, hermanas, nosotros, ellos, ustedes pueden cambiar aquí, pero tiene que ser variado. Y así van a hacer a cada uno, le van a hacer algo que haga esa persona positivo, negativo e interrogativo. Esa va a ser la actividad. Aquí hay recomendación en la actividad que me van a enviar. Solamente me van a enviar esta hojita. Debe llevar este encabezamiento, la primera hoja. Estudiante, docente, el nombre, asignatura, y la fecha importante en que me entregan. Y van a pasar las dos actividades que tienen allá arriba, las pasan para acá. Solamente me van a enviar esta hojita con las 4 actividades, sea por vía electrónica o sea
ustedes van a trabajar en físico, para que ustedes se queden con el material que tiene la guía. Okay, I hope you understand me and you study English so much this year. Okay, bye bye.